en Le Tengo el Remedio hablaremos sobre la desintoxicación en el organismo luego de la alimentación y tradiciones de fin de año. Para eso nos acompaña aquí en estudio la nutricionista Romina Sánchez, quien tiene más de 15 años de experiencia, autora del libro Nutrición con Sentido, Guía de Alimentación Familiar, y quien ha enfocado su carrera en salud femenina y la integridad de los alimentos con el deporte y la calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos acá y feliz año. Feliz año, sobrevivimos a las fiestas y a todos los banquetes que uno tiene en Navidad y empezamos en novenas, ¿no? Hoy, ¿Empezamos hace cuánto comiendo? Hoy sí empezó la dieta, ¿no? Hoy empezamos. 0 buñuelos a partir de hoy. Sí. Pues ya nos cogieron pecando temprano, Romina, pero qué tan importante es entendernos a pesar de que comimos muchas cosas que solamente comemos en esta época del año, entender que debe iniciar este nuevo año desintoxicando el cuerpo, pero integrándolo con otras disciplinas. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, el concepto de desintoxicar al cuerpo podríamos cambiarlo porque en realidad no está intoxicado, está sobrecargado. Claro. Entonces sí tenemos órganos del cuerpo que se encargan de desintoxicar el cuerpo, entonces lo que podemos hacer nosotros es colaborar con el cuerpo a volver al equilibrio y al balance. Es volver a nosotros, a volver a lo básico, a las rutinas y a los horarios y a una alimentación lo más básica y natural posible para ayudar justamente al cuerpo a desintoxicarse, pero como tal no estaría intoxicado, sino sobrecargado o sobreestimulado de tanto alcohol, sal, azúcar, harinas y no dormir, porque a veces nos acostamos muy tarde en las fiestas. ¿Con qué lo sobrecarga usted, Rafa? Buñuelos, tamal, ayer comimos pancakes, no, muchísimo. Pero entonces... ¿Alcohol? No, estuvimos juiciosos en esta edición. Romina, hablemos precisamente de cómo mantener ese equilibrio en la alimentación, ¿no? Porque entonces estamos hablando de esto que solo comimos en diciembre, los buñuelos, los tamales. ¿Cómo retomar esos hábitos? ¿Qué alimentos deben estar en el día a día? O muchas veces la gente se toma el jugo verde en la mañana. ¿Cuáles son esos hábitos saludables que debemos mantener en la alimentación para iniciar este año y para iniciar ese proceso de regresar a ese equilibrio? Excelente pregunta. Primero caemos en un grave error que es no comer, ayunar y hacer días de no comer o de dietas líquidas, y en realidad lo que necesita el cuerpo es renutrirse. El hígado, claro. Tenemos como 3 órganos que nos ayudan a desintoxicar, uno de ellos es el hígado y necesita nutrientes claves. Una alimentación que tenga prioridad, proteínas, hojas verdes, cítricos, muy buena calidad de grasas como de un aguacate y que tenga coles. Muy poca gente come brócoli, coliflor, repollo, pero esos son muy buenos vegetales u hortalizas de desintoxicación justamente. Tendríamos que priorizar eso, hojas verdes, fibra, verdura, agua, hidratación, porque terminamos en las fiestas muy deshidratados y lo vemos manifestado en esto, en retención del líquido, distensión abdominal, más ganas de comer azúcar, fatiga, el cuerpo se siente muy agotado, sentimos esa falta de energía. Específicamente, Romina menciona el licor y no dormir, ¿no? Pasamos jornadas muy largas esperando también este momento del conteo, llegan las 12, luego allí muchas personas se mantienen despiertas 2, 3, 4 horas, y así en las novenas también con las visitas el horario cambió para muchas personas y para muchos niños también, que usted es especialista en la alimentación de los más pequeñitos. Pero hablemos del licor y de no dormir, esa combinación, ¿cómo hacemos para regenerar el cuerpo luego del consumo de alcohol? El alcohol fundamentalmente lo que hace es deshidratar y recargar el hígado. Entonces, para recuperar el hígado y la hidratación, justamente hay que rehidratarse, que no necesitamos bebidas compradas, sino con agua, un poquito de sal, un poquito de azúcar en la bebida ya es suficiente, y nutrientes básicos, que es una alimentación muy limpia. Cuando hablamos de limpio es casero, hecho en casa, muy sencillo, de muy fácil digestión, y el hígado se encarga de desintoxicarse solito. Pero sí tenemos que de algún modo colaborar. Y el mejor detox es dormir, el descanso, volver a las rutinas no solo de alimentación, sino también
también de sueño y de descanso. Ese es el primer y mejor detox. Romina, ¿qué tan importante es la hidratación, no? Porque a veces uno comete el error que solo se hidrata si está haciendo deporte o ya cuando uno tiene un calor extremo, pero la hidratación en el día a día es fundamental. ¿Cuáles son las recomendaciones para ingerir líquidos durante el día? La señal clave es la sed, pero es una señal tardía, porque la sed ya nos indica deshidratación. El color de la orina puede ser un factor que podemos, un signo que podemos observar. El color de la orina tiene que ser transparente, pero la hidratación tiene que ser a lo largo del día constante. Tenemos que tener ese hábito de tener botilito, tener siempre a disposición la hidratación con agua. No necesitamos más. Siempre me refiero a las redes sociales porque sin duda generan cambios en la conducta de todas las personas que utilizan estas plataformas digitales, y la palabra detox tiene, si ponen el numeral detox, aparecen millones de publicaciones que le van a entregar consejos de profesionales o no en la materia. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas al pensar que están haciendo un detox o una desintoxicación del cuerpo? Que haya visto usted que diga, ¿esto qué hace aquí? Exacto. Normalmente la gente deja de comer, como para compensar todo lo que comió antes. Dice, bueno, lo que tengo de reserva no lo utilizo y no como. En realidad eso pone el cuerpo en mayor estrés y en mayor estados de alerta. Lo que en realidad debemos hacer es recuperar el equilibrio, volver a los horarios, volver a las estructuras madre básicas de alimentación, pero ese es el primer error, no comer creyendo que el cuerpo va a eliminar todas las calorías o la grasa o el azúcar que hemos comido antes, y eso no ocurre. El intestino es otro órgano que desintoxica solo el cuerpo, y los riñones. Entonces la correcta hidratación, eso hace mucho la gente que quizás hacen dietas solo líquidas, toman líquido por una semana para desintoxicarse de las fiestas, y en realidad lo que necesitamos es renutrir además de rehidratar. Entonces sí colaborar al hígado, al riñón y al intestino. Y hay algo que se afecta mucho, que es la microbiota intestinal. Al comer tanta cantidad de azúcar, tantos alimentos refinados y tanto alcohol, la microbiota, que son esas bacterias vivas que están en el intestino, mueren, se desequilibran completamente. Hay que hacer toda una reconstrucción de esa microbiota intestinal. ¿Y cómo se puede lograr esa reconstrucción? Con vegetales, con frutas, con alimentos que tengan grasas de muy buena calidad, pero sobre todo los vegetales, esa fibra de los vegetales es el alimento ideal para la microbiota. Volver a los vegetales. ¿Usted cree en las dietas? Por esta época todo el mundo tiene el propósito de una dieta, entonces tienen muchos nombres, muchas conocidas a nivel mundial, otras de tradición, pero ¿usted cree que eso es algo positivo para iniciar el año? Las dietas funcionan hasta que dejan de funcionar, o sea, funcionan por un periodo muy bien, pero no pueden ser sostenidas a largo plazo. Y muchas veces cometemos errores en esas dietas de quitar grupos de alimentos o sacar o comer solo un tipo de alimento por mucho tiempo, y podemos caer en desnutrición oculta, que se llama falta de ciertos nutrientes claves. Yo lo que propongo es pensar en más macro, más de forma completa, decir, bueno, restablezco mis rutinas, vuelvo a la actividad física, priorizo proteínas, priorizo una alimentación en horarios. El cuerpo responde muy bien a los horarios. Creo que las dietas no pueden ser sostenidas, generan más estrés mental y económico y social o familiar incluso, porque muchas veces hay miles de dietas, muchas dietas en una misma familia. Entonces sí, volver a lo básico, volver al estilo de vida, pensar más en un contexto global de alimentación, nutrición, entrenamiento, calidad de sueño, y que se pueda sostener en el año, no en el mes o de lunes a lunes. Lina, usted decía que ahorita están de moda las dietas, ¿no? En el inicio de año, pero también los gimnasios en enero están repletos. Hablemos de esa importancia de la actividad física y cuáles son las recomendaciones, cuántas veces al día y qué intensidad se necesita, es decir, una caminata diaria es suficiente, cuánto tiempo es el recomendado. ¿Cómo incluir la actividad física en ese día a día para generar ese equilibrio en la salud? Bueno, el cuerpo gasta energía en lo cotidiano, en el andar, entonces uno puede sumar pasos
actividad física o movilidad a diario, subiendo escaleras, haciendo una vuelta más o ir al supermercado y volver caminando, eso ya suma un montón. Y además está la actividad física estructurada, la que uno se propone con un horario, en un lugar o con más gente. Entonces sí, lo ideal, ahora se está hablando más de consistencia, constancia que intensidad. Claro. Entonces es mucho más eficaz o eficiente hacer una actividad física de 20 minutos estructurada todos los días que hacerla intermitente. Entonces es mucho mejor 20 todos los días y normalmente se habla de la fuerza, ahora se está hablando muchísimo, el foco está en la fuerza y resistencia. Por lo menos 3 veces por semana tiene que haber fuerza y resistencia, con unas bandas elásticas o con pesita o con tu propio peso, pero sí es importante la fuerza y la resistencia a lo largo del entrenamiento. Y a veces no es más, sino es mejor. Esa programación también desde nuestra cabeza de abandonar de pronto esos antojitos a los que les dimos rienda suelta en diciembre y pasar inmediatamente a un estado de las cosas mucho más sano, más limpio, que empieza a competir, ¿no?, entre esa adicción al azúcar, que es algo comprobado científicamente, versus enfocarnos en tener una alimentación sana. ¿Cómo hacemos para transicionar en tan poco tiempo? Porque diciembre apenas fue de hace algunas horas y ya estamos en este nuevo mes donde hay propósitos, pero se queda esa lucha interna de empezar las cosas bien hechas. Se empieza tomando la decisión y de un autocuidado, partiendo desde el autocuidado y no desde la exigencia del deber ser o de lo que me piden que haga o bajar de peso para entrar en un vestido. Creo que hay que pensar más desde del autocuidado, de volver a uno y verse a sí mismo, de decir, bueno, ¿cómo quiero? Y desde el punto de vista energético, porque también cómo vivimos, también es cómo rendimos. Claro. Está muy relacionado el rendimiento mental, físico, en el trabajo, entonces pensarlo también en más que una dieta, más que el peso. Somos mucho más que un número en la balanza. Y sí es importante pensar en el 80-20, no es todo o nada. Hago todo, voy por todo, soy super CrossFit, Hyrox, o sea, me meto en todo y abandono al mes. ¿Sí? Cuando queremos intentarlo hacer todo, no funciona. Debemos ir step by step, o sea, pasito a pasito, pero con consistencia. Insisto mucho en que la decisión que tomemos y el poquito que hagamos lo mantengamos a largo tiempo. Esa es la clave. Pensar en menos es más y mantenerlo. Y en el 80-20, es decir, me comporto, vivo un estilo de vida en un 80% y de vez en cuando me puedo dar un gustito. 20%. 20%. 80-20 es de lunes a viernes, bien. Claro, no, yo diría 90 días, a veces yo soy más estricta, pero sí interesante que veamos también qué condiciones de salud estamos. Claro. Hay personas que ya tienen una enfermedad instaurada en su vida y no pueden tener algún margen de error, entonces sí hay que hacer un poquito más de consistencia. Entonces sí hay que evaluar cada situación, pero me parece importante pensar ya en progresión y no en todo o nada. Romina, hablemos de esos consejos que podemos implementar fácilmente en el día a día. Tú nos dices paso a paso, no hagamos todo. Entonces entreguemos unas recomendaciones sobre esos hábitos saludables que en el día a día, tomarnos el vaso de agua en la mañana, incluir los vegetales. ¿Cuáles son esas recomendaciones? 3 consejos clave para iniciar este año y para mantener ese progreso y no abandonar la dieta a la semana. Mañana. Sí. Bueno, pasado mañana. Primero, dormir. La gente está teniendo mucha dificultad para dormir y descansar. ¿Y el debate de las horas? ¿Cuántas son? El debate. Se habla de 7 horas, que es lo ideal. Pero lo importante es en qué momento dormimos. No es lo mismo dormir 7 horas en el día o 7 horas antes de las 10 de la noche. Lo importante es dormir que nuestra mayor cantidad de sueño, de descanso, esté entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, que es ahí donde el sueño realmente es reparador y el cerebro limpia y ahí se desintoxica el cerebro mientras dormimos. Se está hablando muchísimo de la diabetes tipo 3, que es por no dormir, las neuronas se embeben en glucosa y azúcar y eso se acumula en la vida y produce Alzheimer. Entonces eso se está hablando de este acúmulo de glucosa en las neuronas por no dormir, porque a la noche se limpia la neurona del azúcar. ¿Listo? Entonces eso es importante, dormir. Segundo,
músculo, masa muscular, fuerza, ejercicios, perdón, ejercicios de masa muscular, resistencia, la proteína como prioridad. Y tercero, horarios. Eso se llama cronobiología, crononutrición. Tener horarios estructurados de rutinas de alimentación, de sueño y de vida. O sea, no tener un desorden de horarios, mantenerlos. Romina, usted ha tenido una carrera que estuvo muy enfocada también en los niños, en la alimentación de ellos que comieron tantas galletitas. Ellos también le dieron rienda suelta a sus deseos. Ellos vienen desde octubre comiendo mal. Imagínese, desde octubre. ¿Le parece bien si cerramos con un consejo para cuidadores, padres de familia, para esa transición con los niños? Sí, el tema de los niños, justamente subí un reel hace poquito de que creo que prohibir hace que lo deseen mucho más al dulce. Creo que el dulce es el veneno. O sea, no es moda que el dulce hace mal, es real. El dulce realmente es un veneno para ellos, desde todo, desde para su conducta, para sus células, todo. Creo que es importante no prohibirles, sino que ellos puedan tener autocontrol y que puedan saber cuándo, cuánto y en qué momento comerlo. Y sí podríamos hacer ahora un énfasis en que vuelvan al dulce de las frutas. No me parece mal que los niños coman frutas y ese sea su golosina y su dulce. Ser ejemplos, creo que como familia debemos ser ejemplos, como de algún modo, si queremos enseñar algo, primero vivirlo nosotros. Y la actividad física en los niños me parece que salgan a naturaleza, a correr, o sea, la actividad física, el deporte en ellos, lo cotidiano de que salgan al parque, que toquen tierra, que hagan grounding, que caminen descalzos los niños y menos pantallas. Bueno, nos quedamos con este consejo y el primero es dormir. Ahora en el corte comercial me voy a ir a desintoxicar el cerebro un ratito. Lo espero 7 minutos. 7 minutos. Romina, cerremos rápidamente redes sociales donde te pueden encontrar para seguir estos consejos. Sí, me encuentran en Instagram, @nutricionistaromina, y ahí también hay muchos consejos, mucha información que se sube en redes. Así Perfecto. que ahí los espero. Es Romina Sánchez, aquí en Arriba Bogotá. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por aceptar la invitación el 2 de enero. Gracias a ustedes.